Mis amados amigos y hermanos que nos escuchan, damos gracias a Dios porque tenemos este privilegio santo de poder comunicarles la palabra eterna de Dios. Sin duda, la humanidad está viviendo en tiempos muy difíciles, como lo grafica la Sagrada Escritura. Estaríamos viviendo en los últimos tiempos de nuestra era. Cuando hablamos de tiempo, no podemos determinar años, porque lo que es para nosotros no es para Dios. Dice la Escritura que 1000 años para nosotros es como un año para Dios. Entonces las diferencias son bastante grandes. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir que estamos en los últimos tiempos por las cosas que nos están sucediendo. La Biblia nos habla de un final triste de la humanidad, donde aparecerán tres personajes importantes en la historia del mundo: el hombre de pecado, que está representado por el anticristo, el falso profeta y la bestia. Estos personajes están contra Dios. Hoy vemos a nuestra sociedad cómo se ha apartado de Dios. Las familias antes eran muy religiosas. Los padres se preocupaban de enseñar a sus hijos al levantarse a dar gracias a Dios, al comer algún alimento, a dar gracias por esos alimentos. Nos hemos ido metiendo en un mundo donde nadie se acuerda de nada y hemos ido perdiendo la comunión con Dios. Antes se hablaba de Dios en los colegios, se decía el nombre de Dios en el gobierno, en los juzgados de policía y en todas las instituciones era norma decir en el nombre de Dios. Pero no nos debemos asustar por estas cosas que están sucediendo, sino que más bien debemos entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros y qué es lo que nos espera para este tiempo. Porque si hay algo que Dios no dejó para confusión de su pueblo, es que nos dejara en cero, que no nos dijera nada, que no nos advirtiera las cosas que iban a pasar. Pero en la palabra del Señor encontramos las advertencias, encontramos cómo Dios se encarga de advertir a su pueblo. En el libro de Tesalonicenses capítulo 2, dice así la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo aconsejaba a la iglesia más de 2000 años atrás en que la iglesia debía permanecer firme en la fe de Cristo, que no se confundieran ni por palabra ni por pretexto, en el sentido de que la venida del Señor estaba cerca. Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Estas cosas van a suceder, pero van a ir de uno en uno. Primero aparecerá la apostasía. ¿Qué es la apostasía?
es volverse atrás del camino que se comenzó. Es renegar lo que un día se creyó. Y hoy vemos a mucha gente que ha conocido a Cristo, que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y por alguna razón que solamente la conoce el corazón, se han vuelto atrás y han renegado de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto tiene una sola explicación. Ellos fueron tomados por espíritus engañadores. Ellos fueron los que abrieron el corazón a otras enseñanzas que los apartaron de Dios. Y es difícil que los hombres vuelvan a Dios nuevamente, porque como que Dios se enoja y se siente con aquellos que le han vuelto la espalda. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese hombre se levantará, será el anticristo, que prohibirá toda adoración a Dios. Y esto ha ido paulatinamente, ha ido cambiando en el tiempo. Y nosotros somos testigos de esto. En las cosas políticas, en las conversaciones políticas, en los acuerdos políticos, se ha dejado de lado a Dios. Y qué triste es, porque en realidad Dios es el único que tiene misericordia de nosotros, que puede perdonar nuestros pecados, puede darnos la gloria eterna y nos puede pasar de muerte a vida. Pero es así la cosa. Estamos viviendo en este mundo. Estas cosas son las que estamos mirando cada día, cómo se conversan en el Congreso, a nivel político, cómo la gente se comporta. ¿Se ha fijado usted que ahora nadie va a la iglesia? La gente se ha olvidado de Dios, pero sí ha escuchado al espíritu engañoso y le están siguiendo ahora. Y ahora sabéis vosotros que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El hombre de pecado debe manifestarse. El anticristo debe tomar su posta, debe tomar su mando en algún momento. Pero hoy estamos viendo esas maniobras silenciosas que nos llevan para allá. Por eso la iglesia del Señor debe estar firme en su fe, de ese convencimiento que recibimos cuando Cristo se nos apareció el camino y nos mostró esa luz maravillosa y pudimos ver y entender todas las cosas. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente ¿quién lo detiene? Hasta que aquel que a su vez se ha quitado de en medio de ellos. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hoy la iglesia de Cristo está funcionando en el mundo. ¿Quién detiene la obra de Satanás? La presencia de la iglesia de Cristo en la tierra. Satanás no puede avanzar más que lo que ha avanzado, pero la iglesia de Cristo algún día será quitada. Dice el Señor que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Algún día el mundo dirá, bueno, ¿y dónde está toda esta gente? Y los creyentes sabemos que se han ido con el Señor. Por eso nosotros debemos tener conocimiento de lo que nos dice la palabra. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, y con todo engaño
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron la verdad para ser salvos. Esto pasará. Por esto Dios los entregó a un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que todos sean condenados por no creer a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. En este tiempo estamos, amados, y todavía tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. El mundo está bajo la mano del Satanás, del anticristo, del falso profeta y de la bestia. Pero la iglesia de Cristo, que todavía está en la tierra, está en las manos y está está defendido por el mismo Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tener esta oportunidad de hablar de esta palabra. Yo te pido, Señor, que abras el entendimiento de cada uno para poder ser sabios y aprovechar bien el tiempo y servirte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Bendice a todas las personas que escuchen este mensaje. Te lo pedimos humildemente en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Que el Señor les ayude para que pueda su camino estar siempre en luz. Bendiciones.